Parece que se estabilizó un poco, así que vamos a empezar. Somos pocos hoy, 23, 22. Bueno, vamos a continuar con algunos de los dispositivos que se utilizan para realizar nuestros circuitos de comando y de potencia. Algunos de los elementos más utilizados, porque como les había dicho antes, eh, hay infinidad de este tipo de elementos, sobre todo de tipo captor, que son los que se encargan de captar algún tipo de variación física en general. Hay de todo tipo en función de la necesidad que nosotros tengamos. Nosotros vamos a ver los más usuales, los que más se utilizan, y entre ellos, al que más le vamos a dedicar un poquito de tiempo es el contactor, que si bien ya lo estuvimos usando, vamos a detallar un poquito el funcionamiento y cómo está construido y cómo elegirlo. Para después a pasar a una protección térmica y algunos elementos más de mando y señalización y algunos elementos auxiliares. Ya habíamos visto un poco el tema de lo que es el automatismo, que básicamente era un mecanismo, un sistema que podría darse por sí mismo, es decir, que sin la intervención obligada de la mano del hombre, y que, bueno, evidentemente, si minimizamos la intervención de la mano del hombre, lo que estamos minimizando sería el fallo producto de la operación humana. Bien, habíamos dicho que los automatismos los podríamos hacer con una lógica cableada, con una lógica cableando los esquemas de potencia que vimos. Los esquemas de potencia siempre van a ser cableados, pero los esquemas de comando lo podemos hacer con una lógica cableada o bien lo podemos hacer con una lógica de PLC, que no quiere decir que vayamos a evitar el 100% de los cables, pero sí todo el proceso lo pasamos por medio de una lógica programable o una lógica de PLC. Ya hemos visto lo que era un contactor, bien, cómo funcionaba, básicamente para poder hacer el trabajo práctico que hicimos en la clase pasada, los dos ejercicios que hicimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver un poco cómo está constituido y cómo elegirlo. Esto también lo habíamos visto, un poco cómo está constituido el PLC, los elementos principales. Y ahora lo vamos a detallar un poco. Básicamente la carcasa del PLC sería lo que envuelve todo el dispositivo, todos los elementos que constituyen al PLC. La carcasa generalmente es de plástico o un material aislante que tenga una buena capacidad absorbente y resistente a golpes, digamos. Y todas las conexiones, como estamos viendo en la imagen, se sacan al exterior por medio de bornes y tornillos terminales, ¿bien? Siempre fíjense ustedes que la diferencia que hay entre los bornes principales o de los contactos principales con lo de los contactos auxiliares, que lo vemos acá. Acá se ve claramente algo que yo les había hablado de la posibilidad de acoplar mediante este enganche contactos auxiliares extras si hicieran falta para nuestro circuito de comando. Entonces queda solidario al contacto. Es decir que, bueno, que el soporte, la carcasa, es lo que envuelve al contactor propiamente dicho, es decir, a todos los elementos que constituyen el contactor. Otro de las partes que conforman el contactor es el circuito magnético, el cual está conformado de una parte fija o culata, que es la que está en esta figura abajo, y una parte móvil, o denominada también martillo, que es la que está arriba. Básicamente, esta culata fija es la que atrae, mediante la bobina que vamos a ver a continuación, a la parte móvil. Y la parte móvil, al estar solidaria a los contactos, ya sean los contactos principales o los auxiliares, hacen que los contactos se unan cuando digamos cuando por la bobina circula corriente. Ya lo vamos a ir viendo ahora. Normalmente suele tener forma de E, como vemos en la imagen, en donde en la columna central se aloja lo que es la bobina, ¿sí? Básicamente el circuito magnético es, en el caso de que sea de corriente alterna, de chapas laminadas, como vemos en la imagen, para reducir las pérdidas, y en el caso de que la bobina sea de corriente continua, puede llegar a ser de hierro dulce directamente.
Tengan en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos en este caso de corriente continua o corriente alterna, estamos hablando en realidad de la tensión que alimenta la bobina, no la tensión propia del contactor. Es decir, si nosotros estamos en un contactor para corriente alterna, para accionar un motor de corriente alterna, puede que la bobina de este esté tranquilamente alimentada por corriente continua o corriente alterna. Hay que diferenciar esas características del contactor. En este caso, si la bobina es accionada por corriente continua, puede llegar a hacerse de hierro dulce, y si es de corriente alterna, se hace de chapa laminada para reducir las pérdidas del contactor. Hay una característica que tienen los contactores que es el entrehierro permanente. Si nosotros uniéramos, en este no se ve mucho, yo a veces llevo, a veces no, cuando estábamos en clases presenciales llevaba un contactor desarmado que hay en el laboratorio, hay varios, y cuando unimos el circuito magnético vemos que en la columna central generalmente hay un espacio de algunos milímetros en donde no hace contacto la culata o parte fija con el martillo o la parte móvil del circuito, y eso es a propósito, digamos, y la misión que tiene es producir una reluctancia magnética elevada para que cuando nosotros desenergicemos la bobina, un magnetismo remanente que pueda llegar a quedar en ese circuito magnético, digamos, no tenga la intensidad suficiente como para que no se me separen la armadura fija de la móvil, ¿sí? O sea, que ese entrehierro, la misión que tiene es aumentar la reluctancia para que me asegure la apertura del circuito magnético y a su vez de los contactos, ya que están solidarios, una vez que se desenergiza la bobina. Lo que tenemos abajo es las imágenes de abajo, donde dice acá en reposo y accionado, es en el caso de un contactor de corriente continua, o sea, que la bobina está alimentada con corriente continua, la inserción de una resistencia, porque ustedes bien saben que en el contactor de corriente continua, una vez que se cerró, al disminuir la reluctancia, la corriente tendería a ser muy grande. Entonces lo que se hace es habilitar una resistencia que hace de limitadora de corriente. De esta forma nosotros podemos hacer que todos los conductores que forman la bobina del contactor sean bastante más reducidos, ¿no? Básicamente lo que se ve cuando el contactor está desenergizado, esa resistencia queda puenteada, ¿no? Por esta especie de contacto normal cerrado, y cuando la bobina está energizada, este contacto normal cerrado se abre, entonces a la corriente no le queda otra que circular por la resistencia y hace que se reduzca la corriente. Simplemente es eso. Es para lograr una disminución de la sección de los conductores de la bobina. Todo esto está en el apunte, un poquito más detallado, así que no me detengo mucho. Otra de las características que tiene nuestro circuito magnético es la de contar en la columna de los costados con dos espiras de sombra que se denominan, o espiras en cortocircuito, formadas por material no magnético, que cumplen una función de alguna manera en contraste con la del entrehierro. Cuando nuestra corriente de la bobina, del contactor, pasa por 0 100 veces por segundo, y como el contactor tiene resortes que hacen que quiera separarse, lo que provocaría cada vez que esta corriente pasa por 0, que tienda a despegarse la armadura móvil de la fija, ¿sí? Como es tan rápido, digamos, lo que se ve o lo que se siente es un pequeño zumbido típico, digamos. Entonces estas espiras en cortocircuito lo que hacen es proporcionar una corriente desfasada con la corriente principal de la bobina en los momentos en que la corriente principal pasa por 0, de tal manera de eliminar ese zumbido que provoca el paso por 0 de la corriente. No porque sea molesto, sino porque si bien nosotros lo vemos como un zumbido, también lo que se están separando continuamente y volviendo a cerrar son los contactos principales y auxiliares. En el caso de los principales, lo que están produciendo son pequeños arcos que hacen elevar la temperatura y pueden llegar a deteriorar los contactos del contactor. Entonces hay que intentar eliminar esa apertura y cierre de los contactos para que no se produzcan estos fenómenos.
También a la larga puede llegar a provocar de que el circuito magnético, esas chapas apiladas se vayan desgastando y se vaya eliminando el entrehierro permanente que veíamos recién y que el contactor a la larga deje de funcionar. Entonces, ese zumbido hay que eliminarlo y para eso se intercalan estas espiras sombra o espiras en cortocircuito que lo que hacen justamente es suministrar un flujo auxiliar, como se ve en la imagen, desfasado del principal que me da la fuerza magnetomotriz para que quede cerrado el circuito. ¿Mm? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna vez lo habían visto todo esto o es algo nuevo? Bueno, la bobina, propiamente dicha, fíjense que tiene el espacio en el medio como para ser introducida en la parte central del circuito magnético y tiene también, si se fijan con detenimiento, los bornes que serían los que nosotros vemos desde afuera del contactor, donde vamos a nuestro A1, A2, digamos, para conectar la alimentación a la bobina. Esa es la alimentación que les hablaba que puede ser corriente continua, corriente alterna, 110, 220, lo que se les ocurra. Y en función de eso va a ser nuestro núcleo magnético. Profe, una pregunta. ¿Para ¿Sí? qué queríamos que se cancele el campo magnético en el antes? En acá justamente lo que queremos es que no se cancele, porque a ver, nosotros tenemos la corriente que circula por la bobina, ¿no? Por esta bobina que está acá. Tenemos el flujo en fase con esa corriente. ¿Qué va a pasar? 100 veces por segundo, el flujo magnético va a pasar por cero. ¿Sí? 100 veces por segundo, ese flujo magnético va a pasar por cero. Me voy para atrás un poquito. Si ustedes se fijan acá, la parte fija de la armadura o del circuito magnético y la parte móvil están unidas, pero tienen a su vez un resorte que tiende a separarlas las dos, de tal manera que cuando nosotros dejamos de energizar la bobina, la parte móvil se separe de la fija, ¿no? Es un poco la función del contactor. Bien, sí, ya. Al pasar 100 veces por segundo por cero esa corriente de la bobina, este resorte tendería a hacerme separar la parte móvil de la fija y como solidariamente tenemos los contactos, estos contactos estarían 100 veces por segundo separándose y uniéndose, ¿sí? Y eso provoca un zumbido, o sea, o nosotros lo vemos o lo escuchamos como un zumbido, pero lo que se están produciendo son 100 veces por segundo pequeños arcos entre los contactos que van a hacer a la larga que el contactor levante temperatura o que se terminen soldando los contactos. O suponiendo que los contactos se lo aguantan porque están hechos de un buen material, puede ir desgastando de alguna manera todo este circuito magnético, toda esta armadura, y haciendo que se reduzca el entrehierro que habíamos dejado a propósito acá. ¿Sí? Este entrehierro. O sea, son todos fenómenos que intentamos evitar con la espira de sombra. Es decir, Bien, gracias. vamos, un flujo desfasado para que no se me tiendan a separar los contactos. Bueno, unidos entonces solidarios a nuestra armadura móvil, ¿sí? Un poquito para atrás. A nuestro martillo móvil, armadura móvil, están los contactos, están solidarios, mecánicamente unidos. Es decir, que cuando esta armadura por acción de la bobina se me una con la culata, o con la armadura fija, digamos, con la parte fija del circuito magnético, solidariamente va a bajar esta parte de los contactos y se me van a cerrar, ¿sí? Estamos hablando de los principales. Recuerden que los principales siempre se van a cerrar. Estos son los principales. Veamos qué pasa con los auxiliares. Los auxiliares, hay algunos que se van a cerrar, ¿sí? Ah, no, perdón, estos son los principales, los que estoy señalando. Los auxiliares que te darían acá en otro color, sería este se va a cerrar y este que está acá se va a abrir. Pero los principales siempre se cierran, porque es como un interruptor, ¿sí? Entonces, como les decía, un poquito para adelante, los contactos principales que pueden ser unipolares, bipolares, tripolares, eso va a ir de acuerdo al tipo de contactor que nosotros necesitemos. Van a estar compuestos de una parte fija y otra parte móvil, tal como veíamos en la imagen de recién. Y la parte móvil es la que es arrastrada por el martillo, o por la parte fija, por la parte móvil del circuito magnético. ¿Mm?
Entonces, cuando se acciona el circuito magnético es cuando se cierra la parte móvil de los contactos. ¿Mm? Evidentemente está claro que estos contactos se van a tener que hacer de materiales que resistan arcos y de una muy buena calidad, y en función, también ahora vamos a ver un poquito más adelante, la cantidad de operaciones que haga el contactor por unidad de tiempo, digamos, los contactos van a tener que soportar mayor o menor intensidad de corriente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo se acciona el contactor. Pero bueno, yo quería que quede claro entonces, sobre todo que estos contactos, al estar solidarios a la parte móvil del circuito magnético, es lo que provoca la apertura y el cierre de los mismos, ¿sí? Ya sean de los principales como de los auxiliares que están acá. Ven que no es más que un interruptor comandado a distancia. ¿Mm? Bueno, los contactos principales, la diferencia que hay con los contactos auxiliares es básicamente la intensidad de corriente que están destinados a conducir, ¿no? Los contactos auxiliares son para corrientes más débiles, corrientes más pequeñas, son para realizar nuestros circuitos de comando, el mando de la máquina o de lo que sea. Estos sí pueden ser normales abiertos, normales cerrados. Acá también dice lo que les hablaba de que generalmente los contactores traen un normal cerrado y un normal abierto, como vimos en la imagen, y que si le queremos agregar contactos auxiliares extra, entonces lo que tenemos que hacer es o bien adquirir contactos y unirlos mecánicamente mediante esa especie de enganches, por decirlo de alguna forma, que tiene el contactor, o bien se pueden comprar algún tipo de relé que simplemente cumple la función de o contactor auxiliar, ¿sí? Para adquirir más contactos de este estilo para nuestro comando, ¿sí? Para manejar la máquina o lo que sea. Tengan en cuenta, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos el jueves, nosotros, sin ir más lejos, para hacer un simple inversor de marcha, la cantidad de contactos que usábamos, ¿no? Si ya queremos agregarle algún tipo de función extra, la cantidad de este tipo de contactos que usamos son mucho más elevadas. Por eso de ahí la necesidad de contar con contactos auxiliares extra o bien ya directamente con algún tipo de relé para lograr el objetivo. Bueno, ¿qué puede pasar? Si la corriente es muy elevada, para lograr extinguir el arco en menor tiempo y que no se produzcan temperaturas tan elevadas, sobre todo si la cantidad de maniobras a realizar es muy elevada, digamos, hay diferentes métodos para extinguir ese arco, como por ejemplo un soplado magnético, que básicamente la misma corriente produce un efecto magnético que tiende a estirarme y a eliminar el arco. Algún tipo de soplado por aire, o lo que más se utilizan es una cámara apagachispa, que básicamente lo que hace es seccionarme el arco, es decir, el arco dividirlo en varias partes, de esa manera se lo alarga y se reduce la tensión, es decir, se divide la tensión y de esa forma se extingue el arco mucho más rápido. Bueno, en esto ustedes están súper cancheros, ¿no? Acá lo que estamos viendo es cómo funcionaría un contactor, un circuito muy, muy simple, nosotros ya lo vimos. Acá lo que estamos viendo es, no se está viendo la parte de potencia del contactor, ¿no? Estamos viendo simplemente, bueno, sí, nada más que la parte de potencia está prendiendo una lámpara, ¿sí? No estamos utilizando el contactor para un motor, o sea, no es un KM, es un K destinado a una iluminación, ¿no? Como si fuera el que conozca cómo funcionan los circuitos de alumbrado público, sepan que tienen contactores, los que mediante una fotocélula, por ejemplo, cuando baja la intensidad de la luz, acciona un contactor y ese contactor maniobra muchas luminarias, un circuito de luminarias. Bueno, podríamos decir que este sería un pequeño caso, ¿no? Este contactor está destinado a prender la lámpara. Cuando se cierra
ese contacto S1, esa llave S1, que es una llave de giro y que tiene un enclavamiento, se prende la lámpara, ¿sí? Cuando se desengancha la llave S1, la lámpara se apaga y queda otra vez desenergizada. Yo pensé en realidad que esto era unos contactos auxiliares, pero viendo la nomenclatura de bornes que tiene, claramente son los contactos principales del contactor. KM generalmente se suele usar para motor, por eso hago la aclaración. Y A1 y A2 es la alimentación de la bobina. Acá lo que tenemos es, en el caso de recién, había un pequeño enclavamiento propio del pulsador que teníamos, ¿no? Que era tipo giratorio con un enclavamiento mecánico. En este caso no, es tipo timbre. Entonces lo que intenta demostrar este circuito es que cuando lo pulsamos prende la lámpara, pero cuando lo soltamos la lámpara se apaga, y lo solucionamos con estos contactos auxiliares. Ahora sí, fíjense que tienen dos cifras que de alguna manera están puenteando nuestro pulsador. No es más que lo que hacíamos el otro día en el ejercicio práctico. Nos adelantamos un poquito en la práctica. ¿Qué pasa ahora? Si queremos apagar esa lámpara, en el caso de recién, al no tener ningún tipo de pulsador de parada, de pulsador para apagar la lámpara, no teníamos forma de parar este circuito más que, no sé, cortando la alimentación o sacándose el fusible, lo que sea, pero no había forma. Entonces lo que se agrega es un pulsador de parada, en este caso, S2, para poder desenergizar todo el circuito, tal como lo habíamos hecho en la clase pasada. ¿Cuáles son las ventajas algunas de las ventajas que tiene el uso de los contactores? Bueno, básicamente seguridad, ya que nosotros no estamos actuando sobre la parte de potencia directamente, sobre el motor directamente, en el caso que sea motor, sino que toda la parte de potencia la tenemos el contactor cerca de la parte de potencia, y simplemente nosotros llevamos unos cables finos a la parte de donde querramos tener el comando, y lo manejamos desde ahí. Nos alejamos un poco de las altas tensiones y corrientes que pueden estar circulando por la máquina. Ahorro en conductores, yo se los había dicho, porque básicamente podemos poner el contactor al lado de la máquina y llevar los conductores finos de comando a donde se realice justamente la acción, donde esté el operador. Y bueno, control de motores, evidentemente, ¿no? Por medio de todo tipo de dispositivos como flotadores, termostatos, presóstatos. Todos esos dispositivos son los que van a determinar en qué momento entra la máquina en funcionamiento o no, de acuerdo al proceso que tengamos. Que ya vamos a hacer algunos ejercicios también. No sé si Gustavo, me parece que hoy no tenía algunos problemitas técnicos, pero iba a conectarse. Bueno, no está. Los contactores actualmente en su mayoría son de tipo electromagnéticos, ahora tal como los que le acabo de mostrar, pero bueno, en ocasiones existían algún tipo de contactor electromecánico o neumáticos, hidráulicos. Hoy en día ya todo eso quedaron de lado. También lo podemos clasificar los contactores por cómo estén o la disposición de su contacto, por el tipo de corriente, por el tipo de tensión. Bueno, ahí en el apunte está un poquito más detallado, pero actualmente en su mayoría son electromagnéticos, ¿sí? Y bueno, después dependerá de si queremos que sea de corriente continua, de corriente alterna, cómo van a ser sus contactos por la categoría de uso y demás. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para seleccionar un contactor? Bueno, acá ya empieza a entrar en juego un poco lo que tenemos después del contactor, ¿no? Aguas abajo del dispositivo, lo que vamos a tener que ver es qué tipo de dispositivo tenemos, ya sea un motor de corriente continua, un motor de corriente alterna, un motor
con rotor bobinado, y más allá del tipo de motor que tengamos, también vamos a tener que ver cómo es su funcionamiento, si se prende o se acciona una vez al día, o está constantemente encendiendo y apagándose, o lo que es peor aún, si enciende y al cabo de un cierto tiempo empieza a girar en sentido contrario, y eso lo está haciendo continuamente. Bueno, todos esos cambios de sentido de giro son para el contactor, las solicitaciones más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, todas esas características las vamos a tener que tener en cuenta nosotros a la hora de elegir un contactor, tal como vamos a ver en un ratito. Número de maniobras por hora, es lo que le decía recién, naturaleza de la corriente, si es continua o alterna, régimen transitorio, es lo que le acabo de decir, que si hay cambios de sentido de giro o paradas y arranques continuamente, o sea, el transitorio es cuando pasamos de un régimen estable a otro, es decir, si el motor está apagado y pasa en funcionamiento, hay un transitorio. Si cambia el sentido de giro también. Todo eso es transitorio. Ustedes saben bien que producen picos de corrientes muy elevados, entonces van a tener que ser tenido en cuenta a la hora de elegir el contactor. Y bueno, claro está que no es lo mismo un contactor que esté expuesto a temperaturas elevadas o atmósferas agresivas, ya sea por alguna cuestión salina o por humedad. Bueno, todas esas cuestiones va a haber que tenerlo en cuenta cuando a ustedes les toque elegir un contactor, a dónde va a estar ubicado físicamente. Abajo tienen algunas clases de servicio, que también lo vamos a ver un poco más adelante. El tema del servicio continuo, servicio de 8 horas, un servicio clásico de una industria, en la cual se acciona el motor a la mañana y ese motor continúa funcionando 8 horas y se apaga y hasta el otro día no funciona más. Bueno, son de las solicitaciones más suaves que puede llegar a tener un contactor, ¿no? Ahí el contactor no sufre. Tengan en cuenta que va a sufrir cuando conecte o desconecte. O sea, ahí se le va a estar produciendo el arco a los contactos principales sobre todo, y eso es lo que le va a provocar al contactor el mayor desgaste, ¿no? Servicio continuo, muy parecido al de recién, solo que en vez de 8 horas puede estar días o semanas completas funcionando. Y en servicio temporario o intermitente, la diferencia que hay, el servicio intermitente es un servicio que repite ciclos continuamente, tiene ciclos muy definidos, se van repitiendo, o sea, hay ciclos en funcionamiento y ciclos de parada, en los cuales se van respetando. Y entonces, en función de eso, podemos calcular un factor de marcha, que es el tiempo de marcha por 100, digamos, o sea, el tiempo en que el contactor está cerrado, dividido el ciclo completo. Es decir, el tiempo de marcha más el tiempo de parada. Ese sería el ciclo completo. Esto se puede calcular únicamente en el servicio temporario porque se produce un ciclo repetitivo, a diferencia del servicio temporario. El servicio temporario no, si bien hay funcionamientos y paradas, no responden a un ciclo repetitivo. Eso después, cuando veamos el cálculo de potencia de motores, lo vemos un poquito mejor. Pero bueno, en cuanto perdón, que se sumó uno. Ahí está. En cuanto a lo que son las clases de servicio, las podemos definir también por el número de maniobras que se dan por hora. Como ven ahí abajo en el film, donde las maniobras son menores a 12, menores a 30, menores a 120, son las clases de servicio. Y esto es lo que les hablaba recién de las categorías de servicio. La categoría de servicio y categoría de empleo, tenemos dos grupos fundamentalmente, los grupos AC y DC. Evidentemente es para corriente alterna y para corriente continua. Y en lo que va variando básicamente en las AC pasamos de cargas no inductivas, es decir, carga puramente resistiva, como puede ser una calefacción eléctrica, a motores, y dentro de lo que son los motores va bajando el coseno de phi y también va variando, por ejemplo en la AC4, que sería la solicitación más fuerte, lo que va habiendo es sobre todo arranque, marcha e impulso. Imagínense, marcha e impulso es prender continuamente el motor, ¿no?
inversión de marcha, grúas, ascensores, esos son motores que están prendiendo continuamente. Y en ¿El corriente coseno continua, de phi se refiere, disculpe, sí, al del circuito o a qué coseno de phi? no de la máquina, todo lo que tengamos aguas abajo del motor. Ah, bien, bien. ¿Sí? ¿Está claro eso? Coseno de phi del circuito, o sea, de la máquina, más todo lo que tengamos agua abajo del motor. Perdón, del contacto. Y bueno, en corriente continua pasa algo bastante similar. Lo que vamos teniendo son cargas puramente resistivas y después ya tenemos para el caso de motores Shunt y motores serie, y tenemos arranque, inversión de marcha. Bueno, evidentemente cuando vamos avanzando en las categorías lo que vamos haciendo es estamos eh, pidiendo mayores solicitaciones al contacto. ¿Mm? A ver un segundito. Bueno, acá estamos. ¿Está claro esto de las categorías? Básicamente, los dos grandes subgrupos, de corriente continua y corriente alterna, y a medida que vamos avanzando en el número, lo que estamos es un contactor con mayores solicitaciones, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de corriente continua o corriente alterna, estamos hablando de la carga que está accionando el contactor, no de la bobina del contactor propiamente dicho. ¿Mm? O sea, nosotros podemos tener un contactor que sea AC, 4, por decir, el que tiene mayor solicitación, que acciona un motor de corriente alterna, que tiene inversión de giro continuamente, pero que está alimentado, por ejemplo, por corriente continua. Su bobina está alimentada por corriente continua, pero es un contactor para manejar cargas de corriente alterna. ¿Está claro eso, no? Sí, está claro. Sí, sí, Ok, perfecto. vamos para adelante. Algunas otras categorías, bastante más particulares, digamos. Y por último pasamos a ver cuáles son las averías más clásicas que puede llegar a haber en un contactor. Como hablamos recién, lo que más sufre en el contactor son sus contactos, evidentemente. Sobre todo en contactores que están actuando continuamente. Si los contactos no están hechos de un buen material, puede llegar a producirse un calentamiento excesivo o una soldadura. Esto evidentemente va a depender mucho de la economía que nosotros hagamos cuando elijamos el contacto, ¿no? Fallos en la bobina o problemas en el circuito electromagnético, es decir, ya sea en la bobina o en el circuito magnético, propiamente dicho. Fui un poquito rápido porque, bueno, está un poquito más detallado en el apunte, ustedes tienen que leerlo. ¿Quieren que repita algo? Si no, ya pasamos al relé térmico. Bueno, nosotros cuando hablamos de las funciones de salida motor, nombramos el contactor como el elemento que produce la conmutación, y para proteger a la máquina, al motor, hablamos de una protección contra cortocircuito, que podría ser un fusible, que no vamos a entrar en fusible porque lo deberían haber visto en instalaciones eléctricas y es un tema muy, muy puntual. Y otra de las protecciones que tenemos es el relé térmico. Este relé térmico, su funcionamiento, está basado en un bimetal. Generalmente, dos metales unidos y calentados mediante una resistencia calefactora, como ver acá adelante. Acá se ve el bimetal, ¿sí?
Acá tenemos el arrollamiento calefactor, básicamente lo que produce dos metales unidos cuando se calientan, con diferentes coeficientes de dilatación, evidentemente. Lo que va a hacer es que ese bimetal se doble, ¿no? Entonces, cuando llegue a una temperatura preestablecida, va a accionar un circuito de disparo. Bueno, algunas características. Estos relés suelen estar formados por tres bimetales, es decir, uno por fase, lo que hacemos para que haya digamos, para que cualquiera de los tres que se caliente haga saltar el dispositivo es unirlos mediante una regleta, ¿sí? De tal forma de que cualquiera de ellas que esté haciendo o consumiendo una mayor corriente me haga accionar el dispositivo. Evidentemente, cuando elijamos un relé, lo que va a haber que hacer es conocer la intensidad nominal de la máquina, ya que estos dispositivos se regulan de acuerdo a la intensidad nominal, claramente. Nosotros no podemos regular este tipo de relé, o por ejemplo, una protección magnética, sabemos que no la podemos regular en el caso de motores a la intensidad nominal, porque cada vez que arranca el motor estaría disparando el relé, ¿no? O sea, la protección magnética. En el caso de las protecciones térmicas, sí, la regulamos a la intensidad nominal del motor. Bueno, vemos en la imagen, la recién, que tenemos la posibilidad de regular la intensidad nominal de la máquina, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes de cómo sería muy esquemáticamente el funcionamiento del dispositivo. O sea, cuando el metal se calienta, lo que hace es mediante un circuito de disparo accionarme, bueno, este circuito propiamente dicho, y separarme los contactos. Bueno, esto nosotros ya lo habíamos hecho, ver la forma de, mediante los contactos auxiliares de la protección térmica, hacer algún tipo de disparo en nuestro circuito de comando, ¿sí? De esta forma, hacer que me dispare tanto en la parte de potencia como en la parte de comando. Vemos acá que cuando falla, cuando hay algún fallo de este tipo por sobrecorriente, por sobreintensidad, me prende esta luz, me abre el circuito, además de actuar directamente sobre la parte de potencia. Esto ya lo practicamos el otro día. Bueno, y un poco lo que me preguntaban, viene un relé diferenciales que se llaman relé térmico diferencial, que además de detectar sobrecarga, lo que necesitamos es proteger de forma eficaz, digamos, porque el otro también va a detectarlo, pero quizás con más tiempo o demore mucho en detectar esa falta de fase. En este caso, de una forma más eficaz, lo que hacemos es detectar el desequilibrio de fase, o cuando falta alguna fase o hay alguna diferencia importante de corriente, el relé térmico diferencial va a actuar. Y lo que se hace es igual que el de recién, pero incorpora dos regletas de tal forma de que si nosotros dijimos que había un bimetal por fase, entonces lo que hacemos es unir esos tres bimetales por medio de dos regletas, y en el caso de que alguno de los tres bimetales no tenga una temperatura diferente, bueno, por medio de mecanismos medios de relojería, por decirlo, va a hacer que me haga actuar el dispositivo, así que me va a separar los contactos principales del dispositivo. Evidentemente está de más de decir que no vamos a poder utilizar este tipo de relé térmico en circuitos desequilibrados o en circuitos trifásicos que alimenten receptores monofásicos. Está más que claro, ¿no? O sea, si yo pongo este tipo de relé, tiene que estar sí o sí alimentando circuitos equilibrados.
Bueno, esto es un poco lo que es el relé térmico, ¿sí? Vamos a ir a elementos de mando y señalización. Esto es un poco para darle teoría a todo lo que ya hemos estado utilizando en las partes prácticas que habíamos visto en las clases anteriores. En lo que es los elementos de mando y señalización, tenemos podemos dividirlo en dos grupos, digamos, los mandos en los que hay una intervención humana, como es el caso de los pulsadores, conmutadores, pedales, volantes, manetas. Bueno, ahí hemos visto varios al principio en la primera clase o segunda, donde estos elementos son necesarias la intervención humana, y otros que son por mando automático, como en el caso de detectores de proximidad, como en el caso de presóstatos, temporizadores, en el caso de algún tipo de sensor de nivel. En esto ya no es necesaria la intervención nuestra, digamos, sino que simplemente los dispositivos, por cómo están diseñados, detectan el cambio de presión, el paso del tiempo, o cuando pasa algún tipo de metal o no metal, en el caso de los detectores de proximidad, que se nos va a la clase que viene. Estos dispositivos actúan solos. Evidentemente tienen que ser alimentados en su mayoría, pero actúan solos simplemente cuando cambia alguna magnitud física. Bueno, perdón, se me seca la boca. Hablo mucho. A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Acá hay algunos mandos manuales y no tan manuales en la imagen. En la imagen de la izquierda tenemos algún tipo de llave selectora. Una llave selectora con... La primera es directamente accionada manual, digamos. La otra tiene, en el caso que requeramos un poco más de seguridad, mediante una llave. Es decir, que para nosotros cambiar el estado de nuestros contactos, lo hacemos mediante una llave que después la sacamos para proteger y que no vaya a venir nadie a cambiar el estado de esos contactos. En el de más abajo tiene una especie de palanca. Esos son todos elementos de mando manual. En los de la derecha tenemos algunos pulsadores, ¿sí? El de más abajo sería un pulsador tipo Z, y los demás arriba son pulsadores en los que nosotros tenemos que introducir nuestro dedo, digamos, para provocar la apertura o cierre del contacto en función de lo que sea. ¿Y por qué digo que está un poco mezclado? Porque los de la derecha, bien, los de la derecha y abajo son tipos finales de carrera, en los que ya no es necesaria nuestra acción, sino que se colocan en lugares en los que tiene que pasar algún tipo de mesa deslizante, o cuando detecta el paso de algún elemento, digamos, y esa ruedita que está arriba es la que acciona el contacto ¿cómo se llama? Del final de carrera. Los de arriba también son finales de carrera. Cuando algún elemento que queremos detectar que viene en movimiento, acciona ese contacto y cambia el estado de esos contactos. Esto tiene contacto auxiliar nada más, son elementos de mando. ¿Eso no sería automático, entonces? Claro, por eso le digo que estaba un poquito mezclada la imagen, porque acá ya no hace falta nuestra intervención. Son finales de carrera, son automáticos, digamos, no hace falta que yo lo mueva con el dedo, simplemente lo va a detectar automáticamente cuando llegue el dispositivo a detectar, ¿sí? Algún tipo de mesa, deslizante o lo que sea. En caso de ascensores, está lleno de finales de carrera, son todos elementos que se accionan solos. O sea, no solos, pero no hace falta la acción de la mano del hombre. Se ha sacado la imagen y quedó así, pero bueno, para que ustedes los conozcan un poco. Acá no hace falta la intervención de la mano del hombre. Este es un pulsador especial que lo nombré varias veces. Se hace bastante hincapié porque es el que se suele utilizar siempre, se utiliza siempre para paradas de emergencia, y parece una pavada, pero en realidad no lo es, ya que
Bueno, siempre que ustedes hagan algún diseño de un circuito eléctrico, la parada de emergencia, lo que tiene que ser es un botón grande y preparado para ser accionado con lo que tenga el operario puesto en ese momento, si tiene guantes, si tiene cualquier cosa en la mano, si no puede con la mano, con el codo, con lo que sea, estar puesto en un lugar que no vaya a ser presionado por accidente, pero que a su vez sea de fácil acceso y para ser accionado con cualquier parte del cuerpo, digamos, o sea, con el codo, con el brazo, con lo que sea, pero que sea de fácil acceso. Si le ponemos un contacto, un pulsador de los que tenemos que introducir nuestro dedo y que además está protegido por algún elemento y demás, hasta que lo logró accionar, o sea, se prende foto. O sea, el objetivo de estos contactos Z, el pulsador Z, generalmente rojo, es la parada de emergencia. En el caso de mando automático, como les decía recién, lo que se aprovecha es el cambio de algún tipo de magnitud física, como puede ser la presión, el nivel de algún fluido, la temperatura, el nivel de iluminación. Estos cambios físicos nosotros mediante algún tipo de dispositivo electrónico generalmente lo detectamos y hacemos que cambien el estado de nuestros contactos. Una aclaración. Yo estoy hablando ya cuando me pasé a estos elementos de mando y señalización, cuando hablo de contactos, ya son siempre contactos auxiliares de baja potencia, ¿no? Son todos contactos que se utilizan para hacer nuestro circuito de comando. Por ejemplo, como le hablaba recién del tema de una red de alumbrado público, lo que vamos a tener es una fotocélula, un interruptor crepuscular que se llama. Cuando el nivel de iluminación cae por debajo de un límite, esa fotocélula cambia el estado de su contacto y hace que se me accione el contactor, que ese sí, ya tiene los contactos de potencia, y me acciona todo un circuito de alumbrado público. Hoy en día, las lámparas LED, dentro de todo, consumen poca potencia, pero antes las lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio, las que estaban en la calle, consumían capaz 1 kilowatt cada una. Entonces, teníamos que ponerle un pedazo de contactor para que me alimente él solo a, no sé, 20, 30 luminarias, no más de eso. Era mucha corriente. Bueno, evidentemente lo que dice acá es que los contactos asociados a estos elementos, o sea, los contactos auxiliares, son los que se ponen en los circuitos de mando de los contactores, haciendo que las máquinas se pongan en funcionamiento según se haya previsto. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Si llegamos o tenemos la suerte de ir a programar la cinta transportadora que está en el laboratorio, esta cinta transportadora tiene un detector de proximidad, el cual es de tipo inductivo, lo vamos a ver la clase que viene. El sensor de proximidad de tipo inductivo tiene la particularidad de que detecta elementos metálicos, solamente elementos metálicos. Entonces, si pasa un elemento metálico, me tiene que direccionar la pieza hacia un lado. Bueno, es muy simple. Cuando el detector de proximidad cierre su contacto, me va a accionar una parte del circuito y si no, me va a accionar otra. ¿Sí? Para eso sirven estos dispositivos, para detectar algún tipo de cambio físico que nosotros queremos ver y pasarlo a nuestro circuito de comando. O bajo la presión de un fluido, entonces prendemos la bomba para hacerlo subir de vuelta, o bajó el nivel del tanque, entonces prendemos el motor que acciona la bomba para llenar el tanque. O sea, todas esas variaciones de magnitud física son las que detectamos con estos elementos de mando y accionamos el motor que es el que cumple después la función de accionamiento. Acciona el elemento que sigue. Mando automático. Tenemos detectores de proximidad, puede ser de tipo inductivo, de tipo capacitivo, puede ser de tipo óptico, puede ser fotoeléctrico, como el que estamos viendo ahí. En la clase que viene lo vamos a ver un poquito más de detenimiento, pero básicamente el fotoeléctrico tiene un emisor y un receptor. Generalmente son invisibles, infrarrojos. Cuando algo se interpone en las luminosas, ese es un tipo de detector fotoeléctrico, hay 3.
el receptor ve que hay una disminución de esa cantidad de luz y provoca un cambio en la salida. Esto es un presóstato también. Lo que hace este presóstato es cuando la presión se eleva, me comprime o se me expande un espacio que hay acá, se me fue el nombre ahora, y eso es lo que acciona, ¿sí? Los contactos. Esto ya es más mecánico, digamos, por así decirlo, ya no hay mucha electrónica acá, es una cuestión más mecánica. ¿Ves? ¿Ven? Una membrana, que es la que se pone en contacto con el medio a controlar, y que esa membrana arrastra un contacto. Entonces cuando sube o baja la presión, me va a hacer que me cierre o me abra el contacto auxiliar. Bueno, hay de máxima presión, de mínima presión, de presión diferencial. De estos elementos, por eso les decía al principio de clase, hay infinidad, de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Un interruptor de nivel, ¿sí? Son los que podemos colocar en un tanque. En este caso, el interruptor de nivel es de tipo flotador libre. Lo que va a hacer, lo que detecta, este sería el elemento que flota, el naranja que está acá, y lo que va a hacer es que cuando baje el nivel, este dispositivo se acueste, y cuando se acuesta, me cambia el estado del contacto, ¿sí? Hay mucho de este tipo. También puede ser tipo flotante, como el que tenemos en los baños o los tanques de agua de nuestras casas, digamos, o puede ser de este tipo que es un poquito más preciso, porque este dispositivo queda flotando y cuando va bajando el nivel del tanque de agua, llega un punto en que el dispositivo se acuesta y ahí dice, bueno, tenemos el nivel bajo en el tanque. Bueno, como le decía, tipo flotador libre, flotador fijo. Bueno, estos ya son dispositivos un poquito más antiguos. Yo les estoy haciendo un repaso por los más conocidos, pero bueno. Y en cuanto a los elementos de señalización, tipo lumínica, puede ser tipo sirena, me quedaba alguno. Tipo lumínica, algún tipo de luz, como habíamos puesto en nuestro circuito en la clase pasada, una luz verde o roja para simbolizar que hubo algún tipo de fallo. Y en el caso de que querramos señalizar ya de manera más fuerte algún tipo de fallo o parada de proceso, lo que sea, podemos ya utilizar algún tipo de señalización acústica. Esto por sí no es un elemento de detección, sino ya es un elemento de acción, es decir, nos marcan el cambio en alguna señal, ¿no? Bueno, ¿qué otros elementos podemos tener? Bueno, algunos elementos auxiliares de mando, como puede ser un relé auxiliar, se los decía al principio. Si ya nos quedamos, fíjense en la imagen de la izquierda, lo que tenemos es un contactor con contactos auxiliares acoplados arriba, y más a la derecha lo que tenemos ya son relé propiamente dicho. El relé no maneja potencias elevadas, son simplemente para utilizar sus contactos auxiliares, ¿no? Estos que están acá les falta la base. Habría que ver su manual, sus circuitos pero dos de estos serían para alimentar su bobina, y después cada uno de estos pines son los diferentes contactos. También podría ser un contactor auxiliar, el cual no tiene bornes de potencia, serían todos contactos auxiliares. Relé temporizado, esto es importante, los temporizadores lo vamos a usar mucho nosotros en nuestros circuitos de comando. Cuando hablamos de temporizadores, quiero ver si hay, no está acá. Bueno, temporizadores nosotros vamos a utilizar generalmente dos tipos de temporizadores. El temporizador con retardo a la conexión y el temporizador con retardo a la desconexión. En el primer caso, cuando nosotros energizamos su bobina, los contactos de ese relé temporizado no cambian de estado hasta tanto transcurre el tiempo que nosotros les seteamos previamente, ¿no? Es decir,
Yo energizo su bobina, supongamos que le setee un minuto, sus contactos continúan en su estado de reposo hasta que pase ese minuto. ¿Sí? Ese sería un relé temporizado con retardo a la conexión. Si no me equivoco, está en el apunte, eso. No sé, acá en el PowerPoint no se puso, pero en el apunte tiene que estar. Y otro tipo de relé temporizado que vamos a utilizar es con retardo a la desconexión. La diferencia de este es que cuando nosotros energizamos la bobina, sus contactos cambian de estado, contactos auxiliares siempre, cambian de estado, es decir, los normales abiertos se cierran y los normales cerrados se abren. Pero cuando desenergizamos la bobina, los contactos auxiliares no cambian de estado inmediatamente, sino que va a pasar el tiempo seteado previamente para que vuelvan a su estado de reposo o su estado original. ¿Está claro eso? Creo que hay unos gráficos en el apunte, si no, en un ratito los busco. A ver. ¿Se entendió eso? Están como mudos. Voy un poquito rápido porque hay mucho de esto. Se entendió eso. Ok. Bueno, cualquier cosa está en los gráficos en el apunte donde se ve lo que va pasando con la energización de las bobinas y lo que va pasando con sus contactos auxiliares, ¿no? Ténganlo en cuenta. Retardo de la conexión, en los PLC se los llama TON o T-ON, digamos, y retardo de la desconexión se los llama T-OFF o TOFF, ¿sí? Son útiles los dos, de acuerdo a lo que querramos hacer nosotros en nuestro circuito. Reloj horario se utiliza mucho actualmente. Básicamente lo que hacemos es ponerlo en hora, digamos, en la hora nuestra, y le programamos para que en diferentes horarios haga diferentes tareas. Es decir, le ponemos que a las 4 de la tarde me prenda la bomba de la pileta y no sé, lo que querramos. Nosotros lo programamos en reloj horario para que en determinadas horas cambie el estado de su contacto. Y este que le hablaba recién, el interruptor crepuscular o la famosa fotocélula, ahora viene mucho más chiquita. La fotocélula tiene una alimentación, es decir, de tipo automática. Y lo que hace simplemente es abrir y cerrar el contacto en función de la cantidad de luz que haya en el ambiente. Todos estos dispositivos, en su mayoría, son muy electrónicos, ¿no? Tienen resistencias fotosensibles, que son las que se encargan de detectar ese cambio de la magnitud física. Bueno, esto era como para darle un pantallazo de todos los tipos de elementos de mando que hay para realizar nuestros circuitos, ¿sí? Tengan en cuenta ustedes que en realidad, por eso lo repetí muchas veces, pero bueno, nunca está de más. Quien maneja la potencia es el contactor. Quien va a tener los conductores de potencia que me van a hacer prender o apagar el motor es el contactor. Todos los elementos que nombré recién, ya sea finales de carrera, detectores de proximidad, fotocélulas, todo ese tipo de elementos lo que me hacen es detectar algún tipo de cambio de magnitud para prender, o sea, le envían la señal a la bobina del contactor, que es la que en definitiva me manda a energizar la máquina. ¿Está claro? Bueno, algunos... Sí, Henry. Ok. ¿Alguno pudo hacer el circuito de mando de inversión de sentido de giro sin parar la máquina? Yo les soy sincero, me olvidé. Si alguien lo hizo y quiere mostrarlo, si no, se los hago para la próxima clase. Yo lo hice. ¿Lo hiciste, Marcos? Bueno, ¿te animas a Sí. mostrarlo? Dale, ahí te pongo. Sí. Marcos, ¿dónde estás? Fíjate que ahí debes estar ya para poder compartir. Bueno, segundito que inicio la...
Ahí se ve. Sí, ahora sí. Sí, Marco. Bueno, yo básicamente acá le agregué estos contactos, un contacto normal abierto de este mismo contactor, también en el segundo contactor, en el de marcha a la derecha y de marcha a la izquierda, y un contactor normal cerrado del inverso, ¿sí? En este caso del contactor de marcha y de giro hacia la izquierda y en este de giro hacia la derecha. Bueno, lo voy a correr el programa. Cierro acá, cierro el fusible. Y ahí está girando hacia la derecha. Cuando toco el otro pulsador, lo tengo que tener apretado un ratito, no sé por qué, esas son las cositas del programa que por ahí que tiene. Bueno, y no sé por qué se me marcan los dos lados, pero esto es alguna falla del programa. Bueno, acá se lo ve energizado el contactor de marcha hacia el lado, hacia la izquierda, digamos. Si aprieto el pulsador de marcha hacia la derecha, acá cambia, sin la necesidad de frenarlo. Que básicamente también agregué estos contactos auxiliares de los pulsadores, inversos, digamos, son normales cerrados, en la rama del contactor que está de giro hacia la derecha, le agregué un normal cerrado del pulsador que hace girar hacia el lado izquierdo. De manera que cuando yo lo pulse, sí o sí se me abra acá la línea y no vayan a entrar los dos contactos, así asegurándome que no entren nunca los dos contactos juntos, los dos contactores. Claro, de alguna manera el enclavamiento mecánico que hablábamos la clase pasada está hecho con el nombre, ¿no? Al llamarlo de la misma forma, están vinculados los dos, digamos. Exactamente. Bueno, acá el único lugar donde veía que podía poner un enclavamiento con estos contactos auxiliares normal abierto y normal cerrado en un mismo elemento, lo veía poniéndolo entre este y este, ¿cierto? Que iban a pertenecer al mismo elemento, al mismo contactor, pero no sé, me hacía ruido, no me dejaba conforme, porque iba a ser un contacto auxiliar puramente del contactor que hace el giro hacia la derecha, digamos. Eh, no sé, así, había algo que no me gustaba. Por eso lo hice de esta otra manera. Está bueno, está muy bueno. Bueno, Bueno, acá si básicamente, salta, queda funcionando. claro. Y por la protección. Bien. Sí, eso era lo que estábamos buscando y bueno, al resto, véanlo cómo se hace porque va a ser la parte B, digamos, de nuestro ejercicio número 2. O sea, el ejercicio número 1 era un arranque directo, el ejercicio número 2 era una inversión un inversor del sentido de giro. O sea, la parte 2A sería parando la máquina, como lo hizo su mayoría el jueves. Y la parte B sería lo que acaba de hacer Marco recién, ya haciendo que no sea necesario parar el motor para iniciar el sentido de giro contrario. ¿Mm? Bueno, posiblemente ya retorne nuestro jefe de trabajos prácticos. Esperemos que sí. Ahora tienen unas mini vacaciones de nosotros hasta el lunes que viene, porque viene Semana Santa, así que nos encontramos el lunes. Lo vamos a ir 20 minutitos antes. ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, está todo claro. Gracias. Bueno, de día entonces.